Estas son tus obras. Las palabras aún no se habían dicho, pero ya estaban ahí, flotando en silencio entre las instrucciones de mi hija y la quietud que esperaba de mí. No sabía cómo terminaría la noche. Solo sabía que ella ya había decidido cuán chiquita tenía que hacerme yo. En algún lugar me deslizarían un plato, en otro alguien estaría comiendo langosta fresca y me dirían que no armara un escándalo. La historia que vas a escuchar es una obra ficticia creada por el equipo de redacción del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre la familia, los sentimientos y los valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Ornella Ramírez, 64 años. La invitación llegó 3 días antes. Es una cena muy importante, me dijo mi hija por teléfono. Su voz sonaba tensa, como midiendo cada palabra. Te necesito ahí. Le dije que podía ir. No pregunté por qué importante parecía más una advertencia. Siguió, como si lo tuviera ensayado. Vístete algo sencillo, nada muy elegante, y llega temprano. Por favor, son muy estrictos con la puntualidad. Ellos eran la familia de su esposo, su suegra. Le importa mucho las apariencias, agregó mi hija. Solo quiero que todo salga bien. Bien, esa palabra me ha perseguido toda la vida. Casi siempre justo antes de que me pidan que ocupe menos espacio. Le dije que entendía. Luego dudó un momento. Y mamá, si algo te hace sentir incómoda, déjalo pasar. No reacciones. Asentí antes de que explicara. No necesitaba la explicación. Esa cena no era para celebrar. Era para exhibir. Sí, me invitaron, pero con reglas ya puestas. Cuando colgamos, me quedé en la cocina con el teléfono en la mano, pensando en lo rápido que importante se había convertido en órdenes. Pensé en su suegra, educada pero distante, como quien decide qué cabe en la mesa. Me repetí que era solo una noche, una comida, una mesa. Aún así, al cerrar la puerta y manejar hacia el centro histórico de la Ciudad de México, sabía que llegaba temprano a una cena donde mi lugar ya estaba decidido. Mi hija ya estaba de pie cuando llegué, con los hombros rectos y la sonrisa bien puesta. Se acercó a abrazarme, ligero y rápido. Luego se hizo a un lado como para presentarme. Mamá, te presento a doña Isabel, dijo, volteando hacia su suegra. Te he hablado mucho de ella. Los ojos de Isabel me recorrieron con calma practicada, no grosera, ni cálida, evaluando. No se levantó. Qué gusto por fin conocerte, dijo, extendiendo la mano a medias sobre la mesa. Espero que no hayas tenido problemas para llegar. El tráfico en el centro histórico puede ser implacable si no lo conoces bien. Llegué temprano, respondí. Mi hija soltó el aire, aliviada. Lo hizo perfecto, agregó rápido. Justo a tiempo. Isabel asintió, satisfecha. La puntualidad dice mucho de una persona. Mi hija se sentó a su lado, alisando la servilleta igual que ella, imitándola sin darse cuenta. Cuando llegó la mesera, mi hija habló antes que nadie. Empezaremos con el vino que prefiere doña Isabel, dijo. Y agua mineral para la mesa. Isabel sonrió. ¿Te acordaste? Trato de hacerlo, respondió mi hija, con la voz más animada. Importa. La mesera se volvió hacia mí. ¿Y para usted? Antes de que pudiera abrir la boca, mi hija intervino. Agua natural está bien. La miré. Ella no me devolvió la mirada. Isabel nos observó un segundo y luego fijó los ojos en mí. Nos gusta mantenerlo sencillo. Demasiadas preferencias pueden hacer que la noche pierda elegancia. No me molesta lo sencillo, dije. Qué bueno, respondió Isabel. La adaptabilidad es una virtud que se valora poco. Mi hija soltó una risa suave, de esas que buscan aprobación. Es algo que he aprendido, dijo. Uno agarra buenos hábitos cuando está rodeado de gente que sabe cómo se hacen las cosas. Ahí me di cuenta de lo cuidadosa que estaba con cada gesto, como si midiera todo contra un estándar invisible. Era una versión de ella que no reconocía, moldeada por miradas y pausas, por lo que Isabel notaba y lo que ignoraba.
La plática fluyó alrededor de mí, planes, nombres que soltaban, expectativas marcadas. Cada vez que yo hablaba, mi hija completaba algo que no había dicho, aclaraba lo que no necesitaba aclararse. Es muy independiente, dijo en un momento. Siempre lo ha sido. Isabel sonrió apenas. La independencia puede ser admirable, comentó, siempre y cuando no altere el orden de la mesa. Doblé las manos en el regazo y escuché. Las reglas ya estaban claras, aunque nadie las hubiera listado. No estaba ahí para encajar, estaba ahí para ser manejada. Los platos llegaron en fila silenciosa, colocados con el cuidado que se reserva para quien se espera que lo note. Primero pusieron la langosta de Isabel. Con el vapor subiendo mientras ella acomodaba la servilleta, no levantó la vista. Mi hija esperó a que la mesera se alejara. Luego alcanzó un plato más pequeño y lo deslizó hacia mí por la mesa. Se detuvo justo antes de mis manos. «Estas son tus sobras», dijo. Su voz era baja, controlada, como si compartiera un detalle en lugar de tomar una decisión. Unos trozos de carne reposaban en el plato, pálidos en los bordes, ya enfriándose, comida que claramente habían apartado. No pedida, la miré. Ella evitó mis ojos. Se acercó un poco más, lo suficiente para que solo yo oyera lo siguiente. «No armes un escándalo». Frente a nosotras, Isabel partía la cáscara de su langosta con maestría. La mantequilla goteaba en su plato. Alzó un pedazo a la boca, sin mirar hacia mí. El sonido de los cubiertos seguía, constante, indiferente. Mi hija se enderezó en la silla, su tarea cumplida. Tomó su copa y dio un sorbito pequeño, cuidando no romper el ritmo de la mesa. Sentí el calor subir al pecho, fuerte y repentino, luego asentarse en algo más pesado. Esto no era confusión, era deliberado. El plato no era error, era mi lugar asignado. Apoyé las manos a los lados y no dije nada. Isabel se limpió la boca con la servilleta. «La langosta está excelente esta noche», comentó. «Aquí saben cómo hacer las cosas bien». Mi hija sonrió. «Sabía que te gustaría». Bajé la vista al plato frente a mí. Luego la alcé hacia mi hija. Mantuve la voz serena. Lo reconocí en voz baja. «Anotado». Ella hizo una pausa breve. Luego la conversación siguió, como si nada hubiera pasado. No toqué la comida, no porque no pudiera comerla, sino porque reconocí el momento por lo que era. Ya había estado ahí antes, solo con otro disfraz, otra mesa, otra excusa, la misma expectativa. Frente a mí, Isabel habló de nuevo. «Uno se acostumbra a ciertos estándares», dijo, cortando su langosta con limpieza. «Cuando lo haces, cualquier cosa menor parece innecesaria». Mi hija asintió. «Eso es lo que he tratado de explicar. Hay ambientes que funcionan mejor cuando todos captan el tono». Yo había guardado silencio así en juntas escolares, cuando las maestras hablaban como si yo no estuviera sentada ahí. Lo había hecho en fiestas familiares, cuando los lugares en la mesa dejaban claro quién importaba más. Lo había hecho cuando callar facilitaba las cosas para los demás. Nunca me había hecho mejor a mí. La mesera pasó. Se detuvo un instante, dudó, miró mi plato, luego el de Isabel, luego a mí. Abrió un poco la boca, la cerró. No dijo nada, pero sus ojos preguntaban lo que no se atrevía. Isabel lo notó. «¿Todo bien?», preguntó, fría y precisa. «Sí, señora», respondió rápido la mesera. «Solo revisaba». Se alejó con pasos más apresurados. Mi hija se inclinó hacia Isabel. «Puede ser un poco sensible», dijo, sin bajar la voz. Le dije que estaría todo bien. Sensible. Me habían llamado así antes. Es la palabra que usan cuando se benefician de tu contención. La miré entonces. De verdad la miré. Sonreía. Pero era esa sonrisa que pide aprobación, no conexión. No lo hacía para lastimarme. Lo hacía para pertenecer. Lo entendía. Siempre lo había entendido. Lo que no había entendido, hasta ese momento, era el precio.
Cada vez que callaba, alguien más aprendía que podía decidir dónde encajaba yo. Cada vez que aguantaba, los demás lo confundían con elegancia. Doblé la servilleta con cuidado y la puse junto al plato. No en rendición, en registro. Ya estaba cansada de confundir el silencio con bondad. No alcé la voz, no empujé el plato, no pedí una explicación que de todos modos me negarían. Sonreí y dije, anotado. La palabra cayó suave, pero cambió el aire. Mi hija soltó el aliento. Los hombros se le relajaron. Bien, dijo, como si acabáramos de ponernos de acuerdo en algo práctico. Sabía que entenderías, entender. Esa es la palabra que usa cuando quiere que la obediencia suene a empatía. Isabel dio otro bocado de langosta y asintió. Esa es la ventaja de la experiencia, comentó. Aprendes cuándo adaptarte. He tenido mucha práctica, respondí. Me miró entonces, un segundo, midiendo el tono. Lo que vio la satisfizo. Se recargó un poco, su autoridad intacta. La mesera regresó con pan fresco y se detuvo en nuestra mesa. Sus ojos volvieron a mi plato, luego al de Isabel. ¿Desean algo más esta noche?, preguntó. Isabel respondió sin dudar. No, todo está como debe ser. Mi hija sonrió a la mesera. Ya estamos completos. La mesera me miró, lo suficiente para darme chance de hablar. No lo hice. Asintió y se fue. La plática continuó, más ligera ahora. Isabel habló de viajes, de lugares donde los estándares se mantienen y las expectativas se respetan. Mi hija reía en los momentos justos, agregando comentarios que mostraban cuánto había escuchado, cuánto había aprendido las reglas. Yo también escuchaba, no a las historias, sino a lo que había debajo. Creían que el momento había pasado, que la decisión estaba tomada y aceptada, que mi sonrisa significaba conformidad. Isabel levantó su copa. Es una noche agradable, dijo. Qué bueno cuando todos saben su lugar. Yo levanté la mía, aunque no bebí. Sí, dije. La claridad ayuda. Ella me sonrió, complacida. Ninguna notó cuando la mesera pasó más despacio cerca de la mesa, ni cuando su mirada se quedó en mí con reconocimiento en lugar de preocupación. Estaban demasiado cómodas, asumiendo que la jerarquía estaba fija. Yo no había aceptado nada, solo había tomado nota. El gerente se acercó a la mesa, lo bastante cerca para que lo vieran, pero no para interrumpir. No miró a Isabel, me miró a mí. Crucé su mirada y le hice un leve asentimiento, nada más. Él me lo devolvió, igual de discreto, y siguió. Mi hija no lo notó. Estaba a media frase, explicando lo difícil que había sido conseguir reservación. Semanas enteras están llenos, dijo, con un toque de orgullo. Te dije que este lugar era especial. Isabel sonrió. Los buenos restaurantes atraen a la gente adecuada. Sí, dije yo. Isabel me miró. ¿Ya habías venido antes? Sí, respondí. Algunas veces. Esperó más detalles. No se los di. La mesera regresó con copas rellenas. Puso primero la de Isabel, luego la de mi hija, y se detuvo en la mía. ¿Prefiere un plato nuevo?, preguntó bajito. Mi hija contestó por mí. Está bien así. La mesera dudó. Claro, dijo, pero sus ojos se quedaron en mí un poco más. Ahora había algo distinto, no preocupación, reconocimiento. Vuelvo en un momento, agregó, y se fue. Isabel acomodó su servilleta. El personal a veces se pasa de atento, comentó. Es importante que sepan sus límites. Suelen saberlos, respondí. La conversación cambió otra vez. Isabel habló de inversiones, de respaldar los proyectos correctos en el momento justo. Aprendes a ver el potencial, dijo, y a evitar riesgos innecesarios. Mi hija asintió con entusiasmo. Eso es lo que admiro de usted. Saber dónde poner la confianza. La observé mientras hablaba. Esta versión suya construida sobre aprobación y desempeño. No tenía idea de por qué este restaurante había aceptado recibirla tan fácil. No sabía de quién era la firma que aún estaba en los planos originales, ni de cuyas recomendaciones habían formado al personal
que ahora se movía con tanto cuidado alrededor de nuestra mesa. Ella había elegido este lugar por lo que representaba: estatus, validación, un asiento entre gente que creía que valía más que otros. No lo había elegido sabiendo quién más ya pertenecía aquí. La mesera regresó, esta vez no sola. El gerente la seguía a distancia, hablando bajito con ella. Ella asintió una vez y volvió a mirarme. Isabel no notó el cambio. Estaba demasiado cómoda, demasiado segura de su posición. Mi hija igual, disfrutando el alivio de un problema que creía resuelto. Habían dejado de prestar atención. Esa era la parte que nunca me preguntaron. Ni mi trabajo, ni mi historia, ni por qué ciertas puertas se abrían sin explicación. Asumían autoridad sin confirmar el terreno. Y el terreno empezaba a responder. Mi hija se recargó en la silla, los hombros más sueltos, la sonrisa más natural. «Se siente bien», dijo, mirando a Isabel. «Por fin pertenecer a un lugar que tiene sentido». Isabel asintió. Pertenecer viene de entender las expectativas. No todos están dispuestos a eso. Yo sí, dijo rápido mi hija. He trabajado duro para aprender. Se nota, respondió Isabel. Escuchas, te adaptas. Eso lleva lejos a la gente. La mesera llegó con el siguiente tiempo y puso los platos sin comentario. El de Isabel con cuidado. El de mi hija después. Al llegar a mí, se detuvo y no puso nada. Isabel no levantó la vista. Aquí no necesitamos nada más, dijo. La mesera dudó. Por supuesto, respondió, aunque su voz sonó menos segura. Mi hija me sonrió con disculpa. «Estás bien, ¿verdad?», dijo. No era pregunta, era recordatorio. «Estoy bien», respondí. Isabel se limpió la boca. «Es refrescante», comentó. «Cenar sin complicaciones innecesarias. Algunos olvidan que la armonía requiere contención». Mi hija rió bajito. Antes pensaba que alzar la voz era fuerza, pero ahora veo que saber cuándo no hacerlo es igual de importante. La observé mientras hablaba. Esta versión cuidadosa suya, moldeada por aprobación, no era cruel. Estaba convencida de que encajar requería restar, de que algo tenía que quitarse para que hubiera equilibrio. La mesera pasó de nuevo, más despacio. Sus ojos se encontraron con los míos. No habló, pero su expresión se tensó. Una disculpa silenciosa que ofreció y retiró. Isabel levantó su copa. «Así deberían ser las noches», dijo. «Ordenadas, respetuosas». «Sí», acordó mi hija. «Exacto así». Estaban cómodas ahora, demasiado cómodas. Creían que la jerarquía se había asentado, que la mesa había tomado su forma y la mantendría. Doblé las manos frente a mí y guardé silencio. No por costumbre, sino por decisión. Habían confundido mi contención con aceptación, mi calma con rendición. Su confianza descansaba en una suposición que no habían revisado, y se notaba en lo fácil que me descartaban, en lo seguras que estaban de que nada interrumpiría su control. La sala tenía otros planes. El gerente regresó, esta vez deteniéndose al borde de la mesa. Su postura era cuidadosa, respetuosa sin invadir. «Disculpe la interrupción», dijo, dirigiendo la voz a Isabel. «El chef quisiera un momento. Hay una duda sobre una de las notas originales del menú». Isabel frunció el ceño. «Yo no pedí nada fuera de lo común. No es por el pedido», respondió el gerente. Sus ojos pasaron por mí y volvieron a ella. Solo una aclaración. Mi hija se tensó. «¿Pasa algo?» «Para nada», dijo él. «Será rápido». Isabel dudó, claramente no acostumbrada a que la redirigieran. «Está bien», dijo. «Que sea breve». La puerta de la cocina se abrió y salió el chef, limpiándose las manos en una toalla doblada. Estaba sereno, concentrado. De esos hombres que no corren porque no lo necesitan. Su mirada recorrió la mesa, pasó por Isabel, por mi hija, y se detuvo en mí. Sonrió. «Doña Ornella», dijo. «Pensé que era usted».
Mi hija se volvió de golpe. «¿La conoces?» «Sí», respondió él con naturalidad. «Trabajamos juntos hace años. Ella ayudó a formar la apertura de este lugar». La mano de Isabel apretó su copa. «¿Ayudó cómo?» El chef me miró, esperando. Le hice un pequeño asentimiento. Asesoró en la planeación inicial, continuó. Flujo del personal, balance del menú, estándares de capacitación. Todavía usamos algunas de sus recomendaciones. La mesa se quedó en silencio. No el silencio educado de antes, sino uno más pesado. Mi hija tragó saliva. «Nunca me lo mencionaste», me dijo. «Nunca me lo preguntaste», respondí. La expresión de Isabel cambió. El cálculo reemplazando la comodidad. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo. «Sí», acordó el chef, pero importó. El gerente carraspeó. «Solo necesitábamos confirmar una de esas notas. Gracias». El chef asintió. Luego me miró de nuevo. «Me da gusto verla», dijo. «De verdad». Al volver a la cocina, mi hija miró su plato. Isabel no dijo nada, pero la autoridad que había llevado toda la noche se había deslizado un poco. El espacio entre nosotras se sentía más estrecho ahora, la mesa más pequeña, los roles menos seguros. Y por primera vez esa noche, prestaban atención. El gerente regresó primero, esta vez acercando una silla a la mesa. «Doña Ornella», dijo con voz firme. «Gracias por esperar. Confirmamos las notas». Isabel se enderezó. «¿Notas de qué?» «De la apertura», respondió. Doña Ornella fue asesora en el desarrollo inicial. También entró como inversionista temprana. El aliento de mi hija se cortó. «Inversionista, sí», dijo él. «Ayudó a estabilizar el proyecto cuando los fondos se apretaron. Protocolos de capacitación, estándares con proveedores, retención de personal. Esas decisiones aún guían cómo operamos». La mesera reapareció. Los ojos claros ahora, los movimientos precisos. Quitó el plato frente a mí sin preguntar y lo cambió por uno limpio. «¿Le traigo algo que le guste?», dijo mirándome directo. «¿O prefiere la recomendación del chef?» «Confío en el chef», respondí. Isabel miró la mesa. Luego, la confianza que había llevado toda la noche no regresó. Bajó la servilleta con cuidado, un gesto que quiso parecer sereno. Mi hija me miró. Luego apartó la vista. «No lo sabía», dijo bajito. «Lo sé», respondí. El servicio cambió alrededor de nosotras. El tono se suavizó. Las voces bajaron. La mesa se ajustó sin anuncio, como si la sala misma hubiera corregido un error. Isabel levantó su copa. Luego la dejó sin tocar. Asintió una vez, un reconocimiento contenido. No llegó disculpa, no hacía falta. El lugar en la mesa siempre había estado ahí. Solo que ellas habían elegido no verlo. No nos quedamos mucho. La mesera regresó con mi plato. Lo puso con delicadeza. Luego miró a Isabel. «¿Desea algo más?», preguntó, profesional y distante ahora. Isabel negó con la cabeza. «No, eso es todo». Mi hija se levantó primero. «Mamá», dijo con cuidado, «debí manejarlo de otra forma». Crucé su mirada. «Tú elegiste cómo manejarlo». Asintió una vez. «No acuerdo». Aceptación. Isabel recogió su bolso. «Estas situaciones pueden malinterpretarse», dijo. La sala ya no se doblaba a sus palabras. Siguió a mi hija hacia la puerta sin más comentario. El gerente se acercó. «Gracias por venir», me dijo. «Cuando guste, cuida a tu equipo», respondí. «Afueras». Mi hija dudó. «No quise lastimarte». «Lo sé», dije. «Esa es la parte con la que te toca quedarte». Me alejé sin voltear. En el camino a casa, el significado se asentó. El silencio puede guardar la paz, pero también puede proteger a quien no debe. La dignidad no grita, es constante. Aparece cuando dejas de achicarte para que otros estén cómodos. Si esta historia te tocó, dale like al video, deja un comentario sobre qué significa el respeto para ti y suscríbete para más historias así. No alcé la voz. No exigí una disculpa. Tomé nota,
y mantuve mi lugar.